Hola, ¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos. Esto es Semana, gracias por acompañarnos. Tenemos un gran invitado, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Bienvenido a Semana. No, encantado de estar con ustedes y con usted en particular. Ministro, gracias. Sacar adelante una reforma tributaria en una situación financiera tan compleja después de la pandemia, ¿es un chicharrón? Bueno, digamos, es una tarea difícil. Ajá. Porque tenemos en realidad dos retos diferentes. El reto de terminar el ajuste fiscal que ha quedado incompleto bajo el gobierno anterior, aunque mejoró significativamente este año. Y por otra parte, financiar los programas del nuevo gobierno, que es una tarea que tenemos que comenzar a evaluar, a ver en qué orden los podemos hacer para ver cuánto se puede financiar y con qué gradualidad. Ministro, usted es un señor muy serio y tiene fama y tiene prestigio. Le quiero preguntar si es cierto que le dejaron la olla raspada. Bueno, digamos, no, yo no utilizaría ese término, Sí, la verdad es que exacto. no me gusta además. Sí. Pero digamos, hubo un ajuste fiscal incompleto. Un ajuste incompleto porque en efecto este año el déficit fiscal se ha reducido significativamente, pero de todas maneras nos están diciendo que tenemos que reducirlo todavía más para el año entrante, para cumplir la regla fiscal. Entonces el déficit es de 5.6, pero además tenemos un déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que es de otro 3% del Producto Interno Bruto. Entonces el déficit total es muy grande y además pues la deuda pública, aunque ha venido bajando, todavía es una de las más altas de la historia, más de 60% del Producto Interno Bruto. ¿Y usted como experto considera que ese déficit está así tan alto por ineficiencia del anterior gobierno o por la pandemia y la crisis económica que esto trajo? No, yo diría que la causa número uno fue la pandemia y por lo tanto los programas que hubo que adoptar bajo la administración Duque para enfrentar la pandemia. Pero después uno también puede decir que el ajuste ha sido un poco más gradual que en otros países latinoamericanos. O sea, Colombia realmente, digamos, el año 2021 hizo muy poco ajuste, digamos, comenzó realmente a hacerlo este año. Y mientras que varios países, por ejemplo Brasil o Chile o Perú, ya comenzaron a hacer el ajuste fiscal más fuerte del año pasado. Ministro, hablemos de la reforma tributaria. Algunos, para empezar, están diciendo, la están comparando que con la de Carrasquilla. ¿Eso es una fábula? ¿Es un chiste? Total fábula. ¿Por qué? No, porque no tiene mayor cosa que ver con la de Carrasquilla. ¿No son comparables? No son comparables, además porque el foco de nuestra reforma es diferente. Y algunos de los errores, además, que cometió el ministro Carrasquilla, no lo estamos cometiendo, que los que generaron pues toda la protesta popular a la cual dio lugar. Entonces, realmente de pronto tiene uno que otro elemento de la reforma de Carrasquilla, pero realmente no es. Tal vez el monto genera ese comentario. No sé, yo ni me acuerdo cuánto era el monto. Como de 26. Y bueno. este es de 25.9. Sí, bueno, es 25 realmente, 25, ¿sí? Pero realmente cuando pusimos los 25 no fue por nada que ver con la reforma de Carrasquilla, fue realmente, digamos, la estimación con lo que hemos venido discutiendo con todo el equipo en las últimas semanas de lo que deberíamos hacer con el sistema tributario, y eso, el cálculo dio que era 25. Ministro, al principio se había dicho en campaña, se dijo que eran 50 billones. Luego, algún experto por allá dijo que tal vez podría llegar a 75 y son 25. ¿Qué fue lo que pasó? Explíquenos eso. Bueno, estrictamente hablando, para comenzar, son 25 iniciales. Pero como hay muchas normas sobre evasión tributaria, nosotros sí esperamos que ese monto vaya aumentando y hacia final del gobierno realmente alcancemos 50 billones anuales, ¿no? Sí estamos en ese objetivo. Y yo no sé, yo como realmente no estuve en la campaña del presidente Petro, no sé, pero curiosamente al que sí le pregunté fue a Luis Jorge Garay, el profesor Luis Jorge Garay, que sí fue uno de los asesores de este tema en particular. Y él me dijo que él nunca, incluso tampoco había dicho que 50 de entrada. Él había dicho lo que estamos más o menos diciendo ahora, unos 25, aumentando gradualmente a medida que avanzaba el gobierno. Empecemos a hablar un poco de qué busca esta reforma tributaria.
Entonces, algunos expertos dicen, esto de todas maneras va a golpear un poco a la clase media. ¿Eso es verdad o no es verdad? Bueno, en la parte de impuesto de renta, tanto las personas como digamos, a las empresas, realmente no. O sea, para ser sincero, yo me cuidé exactamente eso y yo fui el que determiné esa cifra de los 10 millones de pesos mensuales como el punto de corte, para que sean los de más de 10 millones mensuales los que verán aumentar el pago del impuesto de renta. Y si usted mira todos los estudios de distribución de ingresos en Colombia, digamos, algunos dirían que eso es el 1%, pero los más, digamos, los más prudentes, si se quiere, que tienen mucho más datos, dicen que es el 2%. O sea, curiosamente, para ponerlo de esta manera, los que ganamos más de 10 millones somos del 2% con mayores ingresos en Colombia. Esos que ganan 10 millones pueden ser, más de 10 millones pueden ser considerados ricos, ministro. Una persona que gane 10 millones es rica, sinceramente. Pues, vamos de esta manera, yo los gano y no me considero rico. Claro. Entonces, no, digamos, pero hay unos sectores de mucho más. De hecho, nosotros, digamos, los cálculos que hemos hecho de cuánto es el efecto, a qué sectores le da más duro, son en realidad los que ganan más de 50 millones mensuales. Esos son realmente, digamos, mucho más ricos, digamos, o de muchos más altos ingresos, ciertamente, que quien les habla, ¿no? Sí. Oiga, ministro, empecemos un poco por cada cosa que está proponiendo la reforma. Y es claramente porque si nos detenemos en los 10 millones, usted sabe que un arriendo cuesta un montón, una cuota de una casa cuesta un montón, la educación de los hijos, la comida, y cuando usted menos piense, le quedan faltando. Si usted se gana 10, le queda faltando. Siempre vive en déficit. Pues, obviamente todos tenemos que ajustarnos a los gastos que podemos pagar con nuestro ingreso, ¿no? Y ciertamente, pues ahora, dice, por ejemplo, mi ingreso va a bajar y me va a tocar ajustarme. El de todos, ministro. Vamos a ganar todos menos. Hablemos del tema de las bebidas azucaradas y de los alimentos ultraprocesados, que tal vez por ahí es por donde algunos dicen que se puede golpear a una clase muy pobre o a la clase media, porque son alimentos que se consumen, las gaseosas, los jugos de cajita, las papitas fritas en las tiendas, el salchichón. Sí, bueno, ese impuesto en efecto puede golpear a algunos sectores de bajos y medianos ingresos. ¿Usted lo reconoce? No, bueno, hoy, por ejemplo, que tuve la oportunidad de estar en las comisiones de terceras de la Cámara y de Senado, que son las que van a discutir este proyecto de ley en primera instancia, digamos, ese es un tema que mencionaron varios parlamentarios. Y bueno, y en el debate público. Ese impuesto, sin embargo, tiene un origen totalmente diferente y es salud pública, ¿no? Por eso, digamos, la ministra de Salud, que fue la que propuso en gran medida esta reforma, pero eso ha sido propuesto en los gobiernos anteriores también. Y siempre se ha muerto la propuesta. No, hasta ahora ha fallado. Curiosamente me dijeron que creo que esta vez va a salir. Sí. Pero además son normas que son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, incluso con un impuesto mucho más alto que el que estamos proponiendo, que es lo que la ministra de Salud dice, que nos fuimos por un rango bajo de impuestos, ¿no? Bueno, ayer estaba en el gabinete y estaban tanto la ministra de Salud actual como el exministro de Salud y ahora ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y tuve la oportunidad pues de discutir con ellos el monto, y ellos consideran, pues Alejandro Gaviria le pareció moderado, y yo creo que si nos hubiéramos ido por un impuesto más alto, creo que la posibilidad de incluso de que fuera aprobado sería todavía más baja, porque ese impuesto va a ser objeto de mucho debate. Cuando dice que el objetivo es otro, no es tanto que tributen, hacer el recaudo, que obviamente es importante, sino que la gente deje de consumirlos, ¿o qué? Sí, bueno, tanto en ese impuesto como el de los plásticos de un solo uso, como digo, como he dicho públicamente, esperamos el resultado mejor de todos es que no se recaude nada. Es decir, que la gente cambie de patrones de consumo y que las empresas que producen nuevos productos también cambien sus productos para que le puedan ofrecer a los sectores que compran sus productos tradicionales, esos que son... Se va a meter en problemas, porque a quien le gusta el salchichón, que le digan que la empresa no lo va a volver a producir.
Bueno, no sé. ¿Usted no come salchichón, ministro? Bueno, chorizo yo soy consumidor. Experto. Soy chorizo porque yo soy de ascendencia paisa, entonces el chorizo me encanta. ¿Y la morcilla? La morcilla también sí, aunque me gusta más el chorizo. Bueno, yo voy por la morcilla. Ministro, entre otras cosas, esas clases populares, piense usted que de repente lo que tienen en la comida es una gaseosita con un mecatico. Esa es una realidad, pero lo que me parece es que usted lo que nos está diciendo hoy es noticia, y es que a ustedes casi que ni les importaría recaudar esa plata, sino que esos productos desaparezcan del mercado en Colombia. Sí, pero... que se reduzcan porque la gente no consume. Sean reemplazados por otros productos que esos mismos que comen eso de merienda, digamos, para ponerlo de alguna manera. Lechuga. Que puedan comerlo también. ¿Qué? Cambiarlo por lechuga. No por lechuga, no, por otros productos de esos, pero ¿Sí? Por ejemplo, gaseosas sin azúcar. ¿No es cierto? Sí. Por ejemplo, y algunos postres que se han hecho de otra manera. Si hay una gaseosa sin azúcar, ¿esa paga el impuesto o no? No. Eso es muy importante. No paga impuesto porque no tiene contenido de azúcar. ¿Y de cuánto va a ser el impuesto para las bebidas azucaradas y para esos productos ultraprocesados? Digamos, el de comida ultraprocesada es más caro porque es el 10%. Y el de bebidas, en realidad es por litro, pero diríamos que vale más o menos a lo mismo. Estamos hablando de un impuesto, digamos, en torno al 10%. A esa gente que se siente afectada, ministro, háblele. ¿Qué les dice a ellos que se sienten afectados con eso? No, creo que es una medida que estamos promoviendo sobre la mejora de sus condiciones de salud. Y por lo tanto, esperamos que logremos que usted también comiencen a consumir un producto similar, por ejemplo, una gaseosa sin azúcar en vez de una gaseosa con azúcar, ¿no es cierto? Digamos, el postre, digamos, o lo que le acompaña, que también sea un producto que sea saludable, porque creo que es por beneficio de su salud. ¿No hay gente que dice que no está probado que se baje el consumo porque ponen impuestos? Bueno, a esos productos. Ese es un tema que veremos si se da en la práctica. Vamos a ver. Pero yo creo que también hay que trabajar con las empresas. O sea, que si quiere con Coca-Cola, con Postobón, con Nutresa, por ejemplo, para que cambien también su oferta de productos para que puedan ofrecer esos productos igualmente del mismo precio, si se quiere, pero sin o con los sellos del etiquetado, como se le dice, que sea de buena calidad en términos de salud pública. ¿Usted cree que esto es inevitable? Es decir, que esto no se echa para atrás en la reforma. Bueno, eso veremos en el debate del Congreso. Eso no puedo decir yo a estas alturas, porque todo se debate en el Congreso y algunas cosas la aprobarán, entonces no la aprobarán. Nosotros obviamente impulsaremos la aprobación. Otra cosa que genera un poco de desinformación o que la gente se preocupa, se asusta, se pega al techo, es el tema de las pensiones. ¿Cómo es lo de las pensiones, ministro? Bueno, Colombia tiene una característica muy peculiar. Es el único país del mundo que yo conozco, el presidente es el único, en que tanto las contribuciones para pensiones como la pensión misma son exentas de impuestos. En casi todo el mundo las contribuciones son exentas de impuestos, pero la pensión no lo es. En otras palabras, es un solo beneficio y no dos beneficios. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que las pensiones, como todos los otros ingresos, sean objeto de impuestos. Ahora, el monto que estamos proponiendo, los 10 millones de pesos mensuales, nos da que hay apenas el 2 por mil, el 0.2% de los pensionados de Colombia tienen una pensión de más de 10 millones. O sea, estamos realmente atacando o, digamos, afectando un grupo muy pequeño de la población. Esas personas empezarían, si esto es aprobado, a recibir menos plata. Bueno, ¿cuánto? Una persona que se gane 10 millones de pensión. No, 10 millones cero. Pero de ahí Cero. para adelante. De ahí para adelante entra en la tabla de, digamos, que ese rango es un político más del 20%, digamos, ¿no? Pero digamos... ¿20%? No, marginal. Sobre el exceso, digamos, 12 millones sería 2 millones por 20, digamos, por ciento. O sea, 400.000. Le entiendo. Hablemos del petróleo, que ese también es un tema grueso dentro de la reforma, y algunos se preocupan y dicen estamos como en un gran momento, con grandes ganancias en Ecopetrol, esto no es desincentivar, no es afectar la industria. Mire,
La industria del petróleo pudo funcionar en forma rentable con precios mucho más bajos de los actuales. Lo que estamos capturando aquí es una parte, incluso pequeña, del gran auge de precios que están teniendo. Además, siguiendo la tendencia internacional, el Reino Unido le puso un impuesto adicional del 25% a las empresas petroleras. Y el secretario general de la ONU dijo, la industria petrolera tiene que contribuir digamos, a financiar el gasto social en esa coyuntura. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, esos productos que tienen un precio extraordinariamente alto, sí, captemos una pequeña parte para el gobierno, para financiar los programas sociales del gobierno. Eso es lo que estamos proponiendo. Entonces, si usted pone, digamos, eso es en el caso de, digamos, por ejemplo, del petróleo, más o menos, digamos, el precio base que tenemos es $48 por barril. Entonces, digamos, supone, el precio está más o menos al doble, 96, digamos. Entonces, estamos diciendo de esa exportación, el 10% de esa diferencia entre 96 y 48, o sea, digamos, un 5% más o menos, va para el Tesoro Nacional. Eso es un poco lo que estamos en el carbón, es un poco mayor, es como el 7,5%, lo mismo que en el oro. Entonces, digamos, es una contribución, pero, digamos, el precio... Eso no va a quebrar, pues, la industria, ni la va a perjudicar. No, es un pequeño recorte, digamos, entre eso y los $48 por barril, que les queda mucho margen todavía. O sea, va a haber todavía muchas utilidades de las empresas y van a poder, y tienen incentivos a seguir explorando y produciendo petróleo. ¿No hay motivos entonces para quejarse en ese sector? Pues nosotros opinamos que no lo hay. Estamos captando realmente una pequeña parte del beneficio extraordinario que están teniendo. Como estamos pasando por el tema de Ecopetrol, no lo quiero dejar pasar a otro tema sin preguntarle la Junta para cuándo y el cambio de estatutos en Ecopetrol. Vamos a hacer una junta. ¿Ya tiene fecha? No, todavía no tenemos fecha, tenemos que convocarla. Para comenzar, comenzamos pidiéndole la renuncia a algunos de los miembros actuales. ¿Y ya sabe quiénes? Bueno, no es objeto, digamos, no es objeto del tema, no es tema público, digamos. ¿Pero ya la pidieron o no? No, hasta que no cambien los estatutos. No, okay, le vamos a pedir para que cuando convoquemos la asamblea, realmente ya tengamos varios miembros de junta que podemos nombrar. Esa es como pero de pronto hacemos un cambio de estatutos. Eso, curiosamente, todavía no está claro que vamos a cambiar los estatutos. Pero bueno, es posible que básicamente... Pero entonces la cosa es que ustedes van a pedir o ya las están pidiendo, las renuncias. Las vamos a pedir. Mañana, mañana el secretario general del ministerio va a pedir. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Por ahora son 2. De hecho, vamos a dejar algunos miembros de la Junta. ¿Sí? Sí, vamos a dejar algunos. ¿El presidente de la Junta ya se la van a pedir? Bueno, ese es uno de los que le vamos a pedir. Sí. ¿Y el otro? No. Ese sí. Al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, ¿se la van a pedir? Ese es un tema de la Junta que no vemos. Ajá. Él es un gran técnico. Sí, y está en un muy buen momento, digamos que... No, Ecopetrol le fue maravillosamente el primer semestre, en todas cosas por la buena coyuntura de precios internacionales del petróleo. Y bueno, para el gobierno obviamente es un gran beneficio, digamos, que hayan obtenido las utilidades extraordinarias que tuvieron durante el primer semestre del año. O sea, ¿podría ocurrir que le pidieran que se quede? El equipo técnico de Ecopetrol es muy bueno, o sea, yo no, sobre eso no entro en discusión. Digamos, tal vez el doctor Bayón no debería haber salido a defender el fracking, porque nosotros sí estamos en contra del fracking en todo el gobierno. O sea, todos estamos en contra del fracking, es una política de gobierno. Entonces creo que Ecopetrol va a tener que meterse en la idea de que no hay fracking. ¿Y cómo va a hacer usted para negociar con la ministra de Ambiente, con la ministra de Minas, que pues quieren una política muy drástica o tal vez más drástica en materia de combustibles y de energías renovables, pero usted entiende que se necesita la plata un tiempo y que esto es un proceso más largo? Curiosamente, una cosa que yo he planteado públicamente y de hecho le he planteado a las dos ministras, es que aquí hay 3 transiciones en realidad, porque hay la transición energética, que sobre todo en materia de generación eléctrica puede hacer, yo creo que hasta podría completar casi en este gobierno.
porque nosotros dependemos mucho de la hidráulica y crecientemente de la solar y eólica, que le ha ido muy bien. Y además está el gas, ¿no es cierto? Las termoeléctricas son de gas más que de petróleo, ¿no? Entonces, o de carbón. Entonces, en generación eléctrica estamos muy bien. Esa transición, la transición en el parque automotriz es diferente, porque ahí tenemos todo el parque automotor virtualmente es de gasolina o de fuel oil, ¿no? Entonces, esa es la transición más lenta. O sea, es la transición energética. La transición exportadora claro. Es la que me compete más directamente a mí, ¿no es cierto? Como cabeza del equipo macroeconómico. Ahí sí tenemos un problema que no podemos sustituir las exportaciones de petróleo de un día para otro. O sea, realmente es un proceso que tiene que ser muy lento, incluso ojalá no se reduzcan. Entonces, es un proceso muy lento y hay que ver, digamos, a qué velocidad se pueden hacer, que básicamente depende del éxito que tengamos en promover exportaciones no petroleras, que es otra política importante del gobierno. Y la tercera es lo que llamamos la transición fiscal, o sea, dejar de depender tanto de impuestos provenientes de la industria petrolera. Las dos últimas van a ser más lentas que la transición energética y por lo tanto, digamos, hay que tenerlas en cuenta también en la decisión. Y en un país como Colombia no se puede desperdiciar la platica. Yo creo que usted está ahí cuidando esa platica de Ecopetrol. Bueno, yo estoy cuidando Ecopetrol. Pero la platica que produce también, ministro. No, yo estoy cuidando Ecopetrol. Ecopetrol es nuestra gran empresa. Sí. O sea, la empresa número 1 de Colombia, si se quiere. Por lo tanto, para el gobierno, el Ecopetrol es uno de los tesoros que tenemos que guardar, que tenemos que mejorar en la medida que se pueda. En fin, es un tesoro de Colombia. Pero también puede hacer diferentes cosas, ¿no es cierto? El dicho sea de paso, está ya metido en energías alternativas y podemos esperar y está metido también en hidrógeno, que es una de las revoluciones nuevas y sobre todo lo que se ha venido a llamar hidrógeno verde, o sea, producido con energías que no generan problemas de cambio climático. Entonces, esa es toda una línea y además los descubrimientos recientes de gas han sido muy positivos porque en Colombia tenemos mucho más déficit de gas que de petróleo. Ministro, ¿van a subir los precios de los combustibles? Que eso es otra cosa que le va a tocar a usted pronto definir con el gobierno. Sí, vamos a tener que definir eso por ahora. ¿Calma? No, por ahora hay calma, o sea, no estamos... ¿En esto que queda del año va a pasar? Bueno, de pronto no todos los precios, de pronto algunos de los precios van a ajustar y parcialmente, pero tenemos que ver cómo financiamos el déficit de ese fondo, que es enorme. ¿Quedó muy desfinanciado? Pues 3% del Producto Interno Bruto. Es casi la mitad, equivalente a la mitad del déficit. Eso pareciera que lo que significa es que es indefectible que van a subir los precios de los combustibles. Bueno, no, porque por otra parte las utilidades y los dividendos de Ecopetrol ayudan también a financiar ese déficit. Porque de hecho ese déficit en gran medida es una deuda, si se quiere, del gobierno con Ecopetrol. Entonces, digamos, el gobierno Duque lo cruzó la deuda del fondo, cruzó el déficit de Ecopetrol con, digamos, el pago que hace Ecopetrol y así cubrió tanto el déficit del fondo como lo que se le debía a Ecopetrol. Hay una sensación, porque se están escuchando muchas voces, de que siempre los clavados en las reformas tributarias son los asalariados, ministro, los que tienen un trabajo fijo que no pueden evadir bajo ninguna circunstancia. ¿En este caso es así o qué se va a hacer para aquellos? No hay ningún cambio para los asalariados. No, pero de todas maneras son los que están reportados y no pueden evadir bajo ninguna circunstancia. No, pues. ¿Qué pasa con los informales que no reportan? ¿Qué hay en la reforma tributaria para perseguir eso? Bueno, estamos tratando, es parte de un proyecto más general de control de la informalidad. Esperamos incorporar incluso formalidad laboral y formalidad empresarial. Incluso para el punto de vista tributario es incluso más importante la informalidad empresarial. Para eso hay entonces el régimen simple de tributación que ya está desarrollado, que estamos mejorando, y del proyecto de ley unas propuestas para mejorarlo todavía más, para poder, digamos, atraer allí a las empresas que hoy en día son informales con un régimen tributario que es muy benéfico para ellas. Entonces, esperamos atraer mucho más a esas empresas. ¿Pero atraerlas o ir en busca de ellas? Bueno, también puedes ir en busca de ellas.
en la medida en que el sistema de información que tiene la DIAN con base, digamos, en el sistema de pagos electrónicos, para ponerlo de alguna manera, está mejorando día por día y cada vez hay más pagos que se hacen electrónicamente y eso facilita. Ahora, hay otra informalidad que es la informalidad del crimen, para ponerlo de alguna manera. Esa es más compleja y esa tiene que ser además con temas de seguridad, ¿no? Entre otras cosas, ministro, porque estamos hablando, por ejemplo, del narcotráfico, de las platas que mueve el narcotráfico. No, exactamente. Es también de las platas que mueve el narcotráfico, pero también el paramilitarismo. O sea, que hay serios problemas por muchos lados, todavía afortunadamente menores, porque en algunos resultados sí hemos tenido en esa materia en Colombia. Pero en últimas es la economía del narcotráfico, ¿no le parece? Disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo, todo eso es narcotráfico. Sí, el narcotráfico sigue siendo dominante. Y ahí pues hay que ver, pues usted vio el presidente Petro en su discurso de posesión, hizo unas propuestas más ambiciosas, porque digamos, nosotros hemos sido de sector las víctimas de la lucha contra el narcotráfico, porque digamos finalmente los que consumen están en otros países, pero aquí es donde se da la violencia. Entonces ese es un tema extremadamente complejo y digamos si se pueden discutir medidas alternativas en materia del mundo internacional, creo que sería muy benéfico para Colombia, que fue lo que propuso el presidente. Ministro, ¿cómo está pensando el gobierno manejar políticamente la reforma tributaria dentro del Congreso? A usted le toca lo técnico, usted es el ministro de Hacienda, pero políticamente, ¿cómo van a hacer para que los partidos que están especialmente con el gobierno voten a favor de la reforma tributaria sin pedir nada a cambio? Bueno, vamos a separarla del presupuesto, para comenzar, ¿no? Digamos, y vamos a promover, digamos, yo creo que, curiosamente, soy optimista. ¿Sí? Creo que la coalición de gobierno ¿Le va a caminar a la reforma? Seguramente vamos a hacer algunos cambios, incluso que ellos, o incluso la oposición proponga. Entonces estamos abiertos también a propuestas de la oposición. Lo que sí les he dicho es que si van a proponer cosas que den menos ingresos, que también me propongan las que dan más ingresos. ¿Ah, sí? Claro, o sea, porque, digamos, no puede ser que solamente propongan recortes a lo que necesitamos. También que tenemos que aporten, que aporten recursos a lo que sí necesitamos. ¿Se han escuchado voces, ministro? Hoy incluso era tendencia diciendo que había que cobrar impuesto de renta a las iglesias. Ese es un debate de mucho tiempo. No, totalmente falso. Las iglesias siempre han estado por fuera del sistema tributario. Sí, pero hay gente que pide que los metan en el sistema tributario, que en esta reforma los incluyan. Bueno, por nada del mundo lo haremos. ¿Por qué, ministro? Bueno, porque es el tema de la libertad religiosa. Es un país que respeta todas las religiones y no nos vamos a meter. ¿Y no mueven mucho dinero? Bueno, eso podemos dejarlo para otra conversación. Sí. Ay, ministro. Pero muchas tienen más bien falta de dinero. Sí, claro. Bueno, o sea, de pronto unas poquitas, digamos, tienen exceso de dinero, pero la mayor parte de la iglesia no son prósperas, digamos. Y siempre se defienden diciendo que ellos pagan otros impuestos. ¿Ah, sí? Sí, siempre dicen que pagan otros impuestos por las propiedades, por los... Bueno, sí, los impuestos y obviamente el IVA tendrá que pagarlo por lo que consume. Hablemos de los dividendos, que eso sí que ha causado polémica. Porque la gente cree que hay una doble tributación. Bueno, en efecto, pero curiosamente es el sistema internacional. Pero sí reconoce que hay una doble tributación, que se da una doble tributación. Sí, hay una doble tributación, pero a no ser que las empresas retengan las utilidades y las utilicen para invertir. Ahí no hay doble tributación. Le entiendo. ¿Okay? Entonces, de hecho, esto es un incentivo también a que las empresas inviertan más, guarden más de sus recursos e inviertan más con esos recursos. O sea, ahora, la distribución de utilidades, sí, pero lo que pasa es que cuando miramos muchas alternativas y hicimos esta propuesta, que obviamente es una propuesta que está, claro, y que ha generado, como usted dice, polémica, ¿no? Pero digamos, el problema es que si no incluimos dividendos y ganancias ocasionales, no logramos capturar las rentas de los más ricos de Colombia. ¿Ah, sí? Exacto, porque ellos viven de eso. Ellos no tienen ingresos salariales como base, ni pensiones, ¿no es cierto? Ellos tienen básicamente ingresos no
no salariales. O sea. Como estamos hablando de la gente que ya tiene un patrimonio, otro temita complejo es el impuesto al patrimonio, que ya se ha cobrado, pero de una manera eventual. Pero ahorita en esta reforma se propone como algo ya permanente, ¿no? Bueno, esa es una tendencia internacional también. Cada vez más y más países lo están adoptando. Pero lo consideran antitécnico. No, pero, algunos expertos aquí dicen que es antitécnico. Bueno, yo no sé. Yo pagué impuestos al patrimonio hasta los años 80. En Colombia había impuestos al patrimonio permanente desde 1935 hasta los años, hasta los años 80 hubo impuestos al patrimonio. En ese entonces nadie decía que era normal tener impuesto de renta y impuesto al patrimonio. Lo que pasa es que la justificación histórica del impuesto al patrimonio que viene del gobierno de López Pumarejo, que se lo estableció en 1935, es que las rentas de capital nunca están adecuadamente capturadas en la renta. Entonces es una forma de alguna manera de capturar también esas rentas digamos que no son salariales. O sea, que el problema es que todo el sistema tributario, por la información que tiene, en cierto sentido, como usted decía, castiga a los asalariados, porque eso sí no tienen forma de evadir. Claro, no hay forma de escapar. No hay forma de escaparse, pero las rentas no salariales sí tienen muchas formas de escaparse, ese es el problema. Y cuando usted mira la composición de ingresos, entre las personas son de más ingresos, esas son las rentas, dividendos y ganancias ocasionales. Al fin lo de las ganancias ocasionales, ¿en qué quedó? Son también renta como todo. ¿Pero cuánto? No, de acuerdo con el ingreso de la persona. O sea, una persona de 10 millones mensuales paga como un poquitico menos del 20%. Pero una persona, obviamente, muy rica, pues tiene que pagar más. Ministro, en ese impuesto al patrimonio, ¿a partir de cuánto? 3.000 millones. Ya no los 1.000 millones de los que se había hablado al inicio. No, habíamos hablado 2.000. 2.000. Al final se puso en 3.000. 3.000 millones con una excepción que es la casa propia, para alguna manera, 550.000. O sea, digamos, en ese sentido son 3.550. Y esa persona que tiene que pagar impuesto al patrimonio, ¿no está pagando también el impuesto predial? Todas esas cosas que... Sí, por supuesto que también paga impuesto predial. Mejor dicho, es mejor no tener casa, ministro. No, es bueno tener casa. ¿Cierto? No, por ejemplo, no, porque uno no paga arriendo. Ajá, bueno, sí, eso es una realidad. Claro, ese es el ventaja. Pero es mejor alquilarla, va a tocar alquilar. No, porque entonces tienen que ir a otra y pagar por el alquiler. ¿Ya le perdonó a Rudolf Homs que dijo que usted era su enemigo o no? Pues yo he dicho que jamás he sido enemigo de él. Pero le dolió un poquito. Usted es como suavecito, ministro. Usted es suavecito. Como que no es peleón. No, cero. No, lo que pasa es que yo he tenido puntos de vista diferentes a Rudolf Homs, incluso no en todo. Ajá. No en todos los temas, a veces hemos estado de acuerdo. No, por ejemplo, en temas de concentración de la propiedad, que fueron temas en torno a los cuales yo lo conocí en los años 80. Sí. He trabajado mucho en temas de concentración de la propiedad. Ahí siempre hemos estado de acuerdo. Digamos de que hay que tener medidas fuertes para evitar el control de la propiedad. Pero esos son temas, o sea que hay muchas cosas que estamos de acuerdo. Pero yo tengo amigos íntimos con los cuales estoy en desacuerdo en algunos temas de estos. Entonces, económicos. ¿Le sorprendió que lo llamara enemigo como tal? Totalmente, porque yo jamás me he considerado su enemigo. Eso fue que lo dije en una entrevista con usted. Sí, claro, lo recuerdo. ¿Siente que fue como salido de tono? Pues yo creo que se le fue... ¿Se descachó? Sí, yo creo que se descachó. ¿Y se ha vuelto a encontrar con él o no? No me he vuelto a encontrar con él. De hecho, no lo veo hace muchos años. ¿Quienes lo consideran a usted de izquierda están en lo cierto o no? Bueno, digamos, yo soy de centro izquierda, siempre lo he sido, todo el mundo lo sabe. Yo soy, como digo, socialdemócrata. Y en materia económica, ¿cómo se autocalifica? Bueno, su visión económica, no, pues, macroeconómica. Digamos, eso tiene que ver con tradiciones de pensamiento, ¿no? O sea, yo tengo, en cierto sentido, dos tradiciones de pensamiento que me han influido mucho. Una es, digamos, la escuela de la CEPAL, que en la jerga nuestra llamamos el estructuralismo latinoamericano. Esa es una. Y la otra es la escuela keynesiana, incluso las versiones, si se quiere, un poco más de izquierda de la escuela keynesiana. Y personas que influyeron, con las que yo me crié, digamos, intelectualmente, y
y he sido a través de mi vida fiel a esas dos tradiciones en mucho sentido. ¿Cuál es la diferencia? Pues que nosotros creemos mucho más en la intervención del Estado, creemos mucho más en la importancia de la equidad, un objetivo esencial de la política económica y no solamente de la política social. Creemos que la política industrial, por ejemplo, es una diferencia que sí he tenido con Rudolf Holmes, y en la época de los 90 tuvimos mucha diferencia de opinión sobre el tema, ¿no? La política industrial o la política de desarrollo productivo, como yo la llamo, digamos que el Estado tiene que ayudar al fomento de nuevos sectores productivos, a mucho más inclusión financiera de la que se provee a través del mercado, o sea que hay que hacer mucha más intervención del Estado para promover un buen desarrollo. Y además creo que tenemos la razón porque los países que han tenido éxito en materia de desarrollo tienen más Estado. Ministro, ¿cuándo vamos a volver a tener una inflación del 3%? Bueno, esa es una tarea un poquitico más lenta, pero yo creo que ya llegamos al pico de inflación. ¿Sí? Yo creo ¿Que no vamos a seguir subiendo? No, creo que vamos a comenzar a bajar. ¿Y cuándo estaremos alrededor? ¿Usted qué calcula? ¿Cuándo podremos? No sé, dos años por lo menos, o sea, incluso más. Todavía queda mucho tiempo. Sí, pero al rango del 2 a 4, que es el rango del Banco de la República, ¿no? A propósito del Banco de la República, las tasas de interés 9%. Dicen que ya no hay más para dónde subirlas. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Pues yo hubiera sido más prudente, pero de hecho, como le dije a algún periodista, hubo un voto entre 7 por 100, la última vez en vez de 150, ¿no? Puntos básicos, o sea, un punto percentual y no 1,5 puntos. Yo hubiera votado así. Bueno, pero bueno, pues, hubiera votado y sospecho que fue el ministro Restrepo el que votó así. ¿Ah, sí? Yo no lo sé porque es secreto, pero yo sospecho. O sea que el gobierno, es que, digamos, yo sí tengo una firme visión. O sea, yo creo que el Banco de la República tenía que subir tasas de interés. Sí. Y lo ha hecho porque cuando todo el mundo estaba subiendo tasas de interés, si el Banco de la República no hubiera subido tasas de interés, los capitales hubieran ido de Colombia. O sea, realmente se necesitaba que subieran tasas de interés. Digamos, ¿cuánto? Esa es la discusión. Y sobre todo por el efecto, digamos, el efecto característico de la inflación es moderado, a mi juicio, por el origen de la inflación, que es, si se quiere, la invasión de Rusia a Ucrania. Es el tema individual más importante, digamos, ¿no? Entonces, es un tema que, digamos, que no está bajo control de ninguna autoridad colombiana, ¿no es cierto? Pero por otra parte, digamos, les tocaba, digamos, por motivo. Entonces, y lo que sí es que va a comenzar a afectar la actividad económica y el empleo, como lo está afectando en el mundo entero, las altas tasas de interés. Entonces, yo sí creo que hay que recordar que la Constitución colombiana dice claramente que la política monetaria tiene que ser coordinada con la política económica general. Y en torno a ese principio constitucional, la Corte Constitucional en 1999 dictó una sentencia muy importante que decía que el Banco de la República no podía ignorar en la política monetaria el empleo y la actividad económica. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el Banco de la República es independiente, pero tiene que trabajar conjuntamente con el gobierno? Tiene que trabajar en coordinación con el gobierno. Eso dice la Constitución colombiana. Y por eso hay un trabajo muy estrecho entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, que es precisamente solo ese trabajo de coordinación. Y hablando del Banco de la República, ministro, en la campaña hubo algo que hizo mucho ruido, cuando alguna vez el entonces candidato Gustavo Petro habló de que el Banco de la República debía emitir billetes. ¿Esto ya estando en el gobierno es una cosa descartada? Pues, la verdad es que ya electo jamás le he oído decir eso. ¿Y usted estaría de acuerdo con algo así? Jamás. Jamás. No, jamás. Eso es la práctica monetaria dañina. Hay formas de emisión que hace el Banco de la República normalmente. O sea, compra títulos del gobierno, por ejemplo, y emite pesos, compra dólares y emite pesos. Eso es, digamos, son las prácticas normales. Pero la política monetaria tiene que ser consistente con la estabilidad económica. No una política de emitir billetes para que haya más plata. No, eso ha sido en todas las partes, países donde se ha hecho, ha sido fruto de un desastre económico. Un fracaso, ¿no? No, es una inflación desbordada que termina en todo tipo de problemas. ¿Usted no cree que en el Banco de la República, cuando les dicen es que ustedes tienen que como andar de la mano con el gobierno, coordinar, sienten nada, nos quieren afectar la independencia? No, ¿sabe que no? ¿Usted los conoce bien? No, yo he estado en los dos lados. Sí.
Yo he estado presidiendo la Junta como gobierno cuando fui ministro de Hacienda y después fui miembro independiente. Y nunca he sentido, más aún, siento que hay un buen trabajo. Hay un buen trabajo de coordinación en la parte de política monetaria, incluso, digamos, en el análisis de los modelos de crecimiento, claro, las estimaciones de inflación. En eso hay un trabajo muy colaborativo entre las dos instituciones. Y en materia financiera, hay que recordar, ahí el gobierno es la autoridad. Hay que recordar, ¿no? O sea, el Banco de la República no es el que hace regulación financiera en Colombia, es el gobierno. Hay dos temas, ministro, que no quiero que se nos acabe el tiempo sin preguntarle. Hubo conmoción en el mundo de los artistas, del cine, todo este tema de la economía naranja, que van a perder los beneficios, que van a hacer, que esto trajo más de 1 billón de pesos para moverse en la economía. ¿Qué les dice a todos esos miembros de ese sector? Una cosa es la economía naranja y otra cosa es el sector del cine. Pero la economía no estaba contenido en la economía naranja. La economía naranja terminó beneficiando al sector de hotelería, al sector de transporte. Eso no es la industria cultural. Yo sí soy partidario de apoyar la industria cultural. Y si nos equivocamos en la propuesta en materia de cine, yo ya le he dicho, corregimos ese error. Pero si nos equivocamos, usted ya reconoció que se equivocó. No, es que vamos a analizar exactamente. Hoy tuvimos una reunión y el viernes uno de los viceministros se va a reunir con ese sector y bueno, y estamos en diálogo también con la ministra de Cultura, que dentro del gobierno está planteando eso. Como digo, si nos equivocamos, corregiremos ese error. No vamos a aceptar la industria del cine. ¿Por qué razón no aceptaron la propuesta de la ministra de Cultura de poner un monto, un impuesto a las cuentas de celular? Bueno, realmente no tenía tanto sentido. Tiene razón en la industria del cine. Ah, ahí ya lo entiendo. Le decía, el tema de evasión. Cuéntele a la gente qué va a hacer esta reforma tributaria o cómo vamos a hacer con la evasión, con los evasores, ministro, porque si hay algo que da piedra es pagar impuestos y que otros no paguen. Totalmente de acuerdo. Y eso es, en materia de evasión, para comenzar, vamos a fortalecer las normas para castigar a los evasores. De hecho, por las normas constitucionales que nos exigen, tener una consulta con un comité sobre temas penales. No incluimos las cláusulas penales, pero en el debate incluiremos unas cláusulas de tipo penal adicionales a las cárcel, lo que se había dicho. Cárcel a los evasores, no. ¿Y cómo hacer, ministro, para que eso no se desborde? Porque yo creo que es buenísimo, de verdad, que quien no paga impuestos pague incluso con su libertad. Pero ¿cómo hacer para que eso no sea utilizado políticamente, sino estrictamente? Bueno, es un tema judicial, o sea, siempre habrá una defensa para el que saque. Sí, claro. Entonces, no, es un tema judicial. No creo que en esa materia haya posibilidad de distorsión, de tipo político. ¿Y cuánto están pensando podría ser la cárcel para un evasor? No, ese tema todavía está... Está crudo. Está crudo, estamos en consulta, vamos a hacer consultas. ¿Y cuánta platica hay ahí por recuperar? Bueno, de hecho, lo que estamos nosotros pensando es que, con esta propuesta actual conseguimos 25 billones de pesos y con la lucha contra la evasión en los próximos años, gradualmente aumentaremos eso a 50. Es como otros 25. ¿Exenciones que se acaban? Uy, muchísimas, porque... Dígame unas que se acuerden. No, qué sé yo. Por ejemplo, la de la hotelería. Hay muchas otras exenciones que se acaban. La gente está pendiente, se acaban las exenciones para los ricos de verdad, no los de los 10 millones. En impuesto de renta, sí. Ahí el bloqueo a beneficios tributarios es total, porque, no habrá beneficios adicionales a los que reciben las personas de 10 millones mensuales. Aquellos beneficios que se dieron por contratar a un joven, ¿se acuerda? Que se hicieron políticas. Bueno, pero ¿eso se va a mantener? No, eso fue una coyuntura de crisis. Pero ya no existe. Ya no existe. Le entiendo. ¿Los ricos van a pagar más? Sí. ¿Qué les dice a los ricos? Ricos de verdad, repito. Hagan una contribución al desarrollo social de Colombia. Les conviene tener un país en paz social. ¿Está preocupado por el dólar? ¿O ya no? No, yo creo que para comenzar lo que pasó con el dólar fue eventos internacionales que afectaron a muchos países. Aquí en Colombia también tenemos un déficit comercial muy grande, ¿no?
que es parte precisamente de la política de tenemos que tener mucho más exportaciones no petroleras, ¿no es cierto? Esos son, pero digamos, yo me recuerdo el día que en una entrevista de radio dije, no se preocupe, esto está subiendo demasiado, va a comenzar a bajar. Y al otro día comenzó a bajar. Ajá. Entonces, cuando tuvo más de 4.500, y al otro día comenzó a bajar y llegó a casi 4.200, ¿no? Entonces, eso es el comportamiento del mercado. Creo que ahí no hay ninguna razón para asustarse. ¿Qué les dice a quienes están apostando a que la economía se va a hundir? Que no se va a hundir. Aquí la confianza que tenemos sigue siendo muy clara, y en cierto sentido, para hacerlo claramente, yo soy parte de lo que genera confianza en el gobierno. Estamos creciendo a un 6% este año. Se espera que como el 2%, usted me corregirá, para el próximo año. Hay gente que dice que de pronto, con la reforma tributaria, se le quita poder económico a la gente que produce empleo y que se puede afectar el crecimiento. ¿Puede pasar? Pero por otra parte estamos favoreciendo a los de bajos ingresos que generan consumo también. Entonces no está claro que haya un efecto. ¿Ese cálculo lo hicieron? No, claro, más aún, en teoría económica, cuando uno aumenta impuestos y hace gasto público por el mismo monto, hay un efecto positivo sobre la actividad económica. Ya no me quedan sino nada, ya se me acabó el tiempo, ministro. ¿Es más samperista que petrista o más petrista que samperista? Yo he sido tradicionalmente liberal, liberal socialdemócrata. ¿Y es petrista? Bueno, digamos, soy parte de la Alianza Nacional que ha armado Gustavo Petro. ¿Pero se considera petrista hoy? Bueno, estoy en el gobierno de Petro y vamos a trabajar con el presidente Petro, pero digamos, es una alianza amplia. Como dije yo cuando acepté mi nombramiento, yo hago parte de la Alianza Nacional. De lo que está pasando en América Latina, ministro, algunos, ya usted hasta nos había contestado esa pregunta, pero algunos dijeron, no, es que José Antonio Campo estaba allá en Chile con Boric. ¿Eso es cuento? Total cuento. Yo no sé quién se inventó eso. Ajá. Lo que pasó es que, y lo voy a decir, hubo un colombiano ilustre que no nombraré, que fue a apoyar al presidente Katz, al candidato Katz entonces, que era el que estaba contra Boris, que era, pues, digamos, el pinochetista, para ponerlo en el debate electoral chileno. Y yo tengo muchos amigos chilenos porque trabajé 6 años allá, ¿no? Claro. Tengo muchas amistades chilenas como en mi corriente, como digo, socialdemócratas, ¿no? Y inmediatamente cuando salió esa declaración necesitamos un colombiano que salga a favor de Boris. Y entonces me dijeron, y le vamos a proponer una cosa, no sea sobre economía, sino sobre una declaración sobre relaciones internacionales de básicamente un grupo de cancilleres de la democracia chilena que ha sacado un apoyo al programa internacional de Boris. Y yo dije, yo me leí eso y dije, estoy de acuerdo. Entonces dije, puse un tweet y apoyo esta posición del candidato Boris. Después, posteriormente, sí fue esta famosa economista, además muy amiga mía, Mariana Mazzucato, que es una de las estrellas en el mundo de esos temas económicos. Mariana sí me escribió, dijo, yo quiero que saquemos una declaración a favor de Boris. Y ahí sí me dijo, consígase también el apoyo de Stiglitz, que pues, con el cual yo he trabajado mucho, ¿no? He escrito libros juntos y muchos ensayos juntos. Entonces me dijo, consigamos a Stiglitz, y consiguió al otro, este famoso francés Piketty, y a un amigo común que es coreano que se llama Ha-Joon Chang, que era profesor de la Universidad de Cambridge, ahora acaba de cambiar para otra universidad en Inglaterra. Entonces dijimos, sacamos una declaración de los 5 a favor de Boris, pero yo no conozco personalmente a Boris, más aún, quería tener la oportunidad de conocerlo ahora que vino a la posesión. ¿Y no alcanzó? No, curiosamente nos dejaron entrar a los ministros al sitio donde estaban. No, pues. Había una cola de primero los embajadores y después los ministros. Entonces yo no tuve la oportunidad. Cuando vaya a Chile espero tener la oportunidad de conocerlo, ni siquiera lo conozco personalmente. Todo este cuento de que yo era el gran apoyo a Boris, pues sí, hice 2 declaraciones de apoyo, pero yo quisiera conocerlo para comenzar. Ministro, y otro cuento que le sacan a usted, y que aprovecho para preguntarle el tema, que dicen, no, es que como fue de Samper, entonces le tocó la crisis económica, entonces es el responsable de la crisis económica de ese gobierno. Mire, la crisis económica ocurrió en el año 1999. Que ya estaba Pastrana. Claro, yo estaba por fuera del gobierno desde hace 2 años antes. O sea, más aún, si mira usted el déficit fiscal que yo dejé,
era de menos del 20% del Producto Interno Bruto, o sea, un tercio del nivel actual, un tercio. Entonces, que a mí me digan que yo soy culpable de la crisis, más aún, hubo un tema complejo del año 98, ya estaba ya fuera del gobierno, y yo me recuerdo diciéndole a mi sucesora, ¿no es cierto? Le dije, no, no defiendan la tasa de cambio, déjenla flotar para que no aumenten tanto las tasas de interés. Ese, a mi juicio, fue el error, pero el año 98 yo ya estaba fuera del gobierno. ¿Pero ese error de quién fue? Pues yo creo que del Banco de la República entonces, que decidió que no permitía que una devaluación muy fuerte, y para eso tiró las tasas de interés a los mil demonios. Entonces yo creo que ese fue el error. Eso es lo que generó la crisis tan severa. Que después le tocó a Pastrana. Que después le tocó a Pastrana. O sea, ¿realmente Pastrana recibió eso del gobierno Samper? No, y del comienzo del gobierno Pastrana. Le entiendo. O sea, eso fue algo que ocurrió en la transición. O sea, en parte ya Pastrana finalmente cambió, entre otras cosas por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en el año 99. Pero digamos, ahí sí hubo un cambio positivo. Pero ya llevaba el efecto de hacer el sentido. Yo creo que fue cuando se vio la magnitud de la recesión que habían generado con esa política que reaccionaron. Entonces, a mí que yo no fui partidario de esa política, ¿no es cierto? Y la situación fiscal que yo dejé, pues no era de equilibrio total, pero un déficit era una proporción pequeña, y la deuda pública una proporción mucho más pequeña que la actual. Entonces, a mí que no me acusen de ser culpable de la crisis del 99. Como dicen los muchachos, a mí que me esculquen. A mí que me esculquen. ¿Cierto? Más aún, yo hasta he hecho una historia de eso. ¿Sí? Si usted lee, yo tengo un libro que además, de pronto es mi libro más exitoso, que es una historia económica de Colombia. Y la última actualización que hice del libro, ahí escribí mi versión de esa historia. Ah, la miro. El último capítulo, y ahí está mi interpretación de qué fue lo que pasó. Ministro, para despedirlo, Jorge Robledo dice que esta es una reforma tributaria con unos impuestos regresivos. Pues son súper progresivos, nosotros hemos hecho el análisis. Esta es de lejos la reforma más progresiva de la historia de Colombia. ¿No va a haber más reformas tributarias en este gobierno? En principio no. Perdón, sí, digamos, no, porque curiosamente he dicho que si tenemos bastante éxito, hacemos otra reforma para bajar los impuestos a las empresas. ¿Okay? Entiendo. Pero si tenemos éxito, porque no tenemos los recursos, pues no vamos a poder. Pero usted sabe que si es para bajar no preocupa, pero si es para subir. No, y hay otra cosa, yo con los gobernadores y alcaldes ya hemos acordado que vamos a estudiar todo el régimen de impuestos departamentales y municipales, y posiblemente presentar, pero ya el año entrante, un proyecto de ley de reforma de impuestos departamentales y municipales. ¿Cuál es el mejor economista de Colombia? No, sobre eso no opino. ¿No? No. ¿Por qué? Bueno, porque además, digamos, yo creo que estoy entre los mejores, pero entonces no quiero hacer ninguna evaluación. Creo que hay muy buenos economistas en Colombia, hay varios buenos. ¿Y cuál fue su mejor profesor? Eso sí lo tengo clarísimo. ¿Quién? Carlos Díaz Alejandro. Era un profesor, bueno, él era cubano, pero sí, era profesor de la Universidad de Yale. Fue mi profesor, mi director de tesis doctoral, fue mi inspirador, porque incluso esta mezcla que yo hago entre historia económica y economía, la aprendí de él. Entonces le tengo un aprecio. Yo le digo que es mi padre intelectual. Desafortunadamente ya falleció. Ser ministro de Hacienda es difícil, y además le toca lidiar con todo esto, los impuestos, que a la gente no le gusta pagar impuestos. ¿Por qué repitió? ¿Sabe? Más que bien es un sentido patriótico. ¿Sí? Sí, yo creo, y hay mucha gente que me dijo, acepte. Y yo me sentí, esto es... Como obligado. ¿Cómo? Como obligado moralmente a... No, obligado, no. Pues digo moralmente. Digo, no, yo creo compromiso, que yo sentí que era mi responsabilidad. Curiosamente ocurrió lo mismo en la época que acepté el otro Ministerio de Hacienda. Por eso en alguna entrevista comencé diciendo, parece que la incertidumbre es una característica que me caracteriza cuando yo acepto los ministerios de Hacienda. Porque es que, acuérdense, cuando renunció el doctor Perry al Ministerio de Hacienda, yo me iba ahí, me iba a ir 2 años a la Universidad de Oxford a hacer un libro de historia económica, de hecho. Y allá en Londres me llamó primero el presidente, después obviamente el doctor Perry, a decirme que aceptara el Ministerio de Hacienda. Y yo dije, pero yo estoy en otro plan, ¿no? Y curiosamente, en medio de esa crisis política que había entonces, acepté. Y el que me convenció fue el doctor López Riquelme,
Kelsen. ¿Y ahora quién lo convenció? No, ahora no, eso fue un convencimiento. ¿Usted se convenció solo? No, porque, digamos, la cantidad de gente que me dijo acepte, realmente fue, digamos, agradezco, fue impresionante. Usted era como una garantía, sinceramente, ¿verdad? Pues yo creo que, no, yo creo que el presidente Petro, además porque el presidente Petro me ha ofrecido el Ministerio de Hacienda en la campaña anterior hace 4 años. Sí, o sea, sí. Y yo sé cómo, digamos, yo creo que para el presidente Petro yo representaba precisamente una buena mezcla entre un economista responsable, digamos, que cree en que la política social tiene que ser más activa y que tiene que buscarse mayor equidad. ¿Y ha habido algo que usted le haya dicho al presidente Petro? No, eso no lo podemos hacer. Hasta ahora no, afortunadamente. ¿No? De todo lo que se propuso en campaña, usted no le llegó y le dijo, mire, yo acepto, pero cuidadito. No, porque con esto. Él ha sido muy flexible en ese caso. ¿Sí? Sí. Lo ha dejado actuar como el experto que es usted. A nosotros lo ha dejado, a mí y a nosotros, a todo mi equipo lo ha dejado actuar. Buenísimo. No, espero que así siga porque eso es lo que necesitamos para poder. ¿Y usted se queda 4 años? Bueno, yo tengo una licencia porque yo sí quiero volver a mi universidad. Ajá. ¿Cuánto tiempo? Bueno, digamos, por ahora tengo una licencia de 1 año. 1 añito, sí. Pero me pueden dar más. Veremos. Pero no 4 años. Ahí sí lo votan. No, 4 años no puedo quedarme porque, de hecho, la licencia máxima del sistema universitario de Estados Unidos es de 2 años. Yo estoy que termino, pero no he podido porque quiero preguntarle si le gustó la propuesta que hizo el presidente Petro el día de su posesión con respecto a la deuda externa. No, el tema de la deuda externa, de hecho, esa propuesta específica es objeto de mucho debate internacional. Yo incluso acababa de terminar un trabajo para CEPAL sobre el problema de la deuda externa de América Latina. Pero, digamos, sí tienen que inventarse a nivel internacional algunos mecanismos para apoyar a los países en desarrollo para manejar su deuda externa. Todo esto de cambiar la deuda por naturaleza o de cambiar la deuda por desarrollo social puede ser una política. De hecho, se usó en los años 80, al final de la crisis de la deuda latinoamericana, se usó mucho ese mecanismo y me parece muy sensato. O sea, nosotros finalmente somos los que tuvimos a combatir el cambio climático, además si logramos, por Dios, parar esta deforestación. Pero digamos, esa propuesta es parte del debate internacional. Creo que es viable, además, buscar algunos mecanismos precisamente de esa naturaleza. Y ya sabe que hoy en día para ser ministro de Hacienda hay que saber cuánto vale un huevo, ¿no? ¿Ya esa lección la aprendió? Sí, pero no. No le voy a preguntar cuánto vale un huevo. Ministro, mil gracias muchas gracias por acompañarnos. Gracias por regalarnos estos minutos y creo que le deseo mucha suerte en su reforma tributaria, que sea lo mejor para Colombia. Sí, muchas gracias. Y cuida a los pobres, porque es que le toca. Los pobres son nuestro objetivo. Reducir la pobreza es uno de los grandes objetivos de este gobierno. ¿Tiene plata en el bolsillo o no? Bueno, alguna plática sí tengo. ¿Pero la carga? Sí, aquí está. ¿Carga plata? ¿Cuánto tiene? Muestre a ver. No. No me va a mostrar, debe ser mucha, ministro. No. Poquita. No, para los dulces. Mire que ya los dulces van a pagar impuestos, así que cuide sus. Chao, ministro, gracias. Bueno, gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Semana.